Háblanos en esta mañana, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En una ocasión conversaba con dos maestras de inicial en Anija, donde decían que en sus cursos, cuando se hacía la pregunta, ¿qué quieres ser cuando sea grande? La mayoría de los niños responde que quiere ser bombero. Esa es la profesión más solicitada. Evidentemente, en el transcurso del camino y del andar del tiempo, cambian de opinión. De lo contrario, por lo menos la mitad de la gente que usted y yo conociéramos o conocemos serían bomberos, ¿no? Al llegar a la adolescencia, etapa en que grandes cambios ocurren en la vida, nos cambia el deseo de niños y nos preguntamos, ¿a qué nos vamos a dedicar? ¿Cuál es la profesión que debo escoger? Hay personas que desde niños saben qué quieren ser y se mantienen en el transcurrir del tiempo en ese mismo deseo. Pero a la mayoría le ocurre que aquello que le llamaba a la atención en la niñez, ya de grande no le llama la atención. ¿A qué oficio me voy a dedicar? Entre tantos trabajos que hay en el mundo, ¿cómo puedo saber cuál es el que Dios quiere para mí? No le interesa, ¿no? Responder esas preguntas es lo que les propongo en este mensaje. Es una continuación de la serie de la teología del trabajo que estamos examinando lo que Dios ha revelado en su palabra, la Biblia, acerca de este tema. Ya hemos visto el origen y el propósito del trabajo allí en Génesis capítulo 1, donde se ve a Dios como el creador del trabajo y lo hace para que sea un medio a través del cual los seres humanos le representen en el mundo. Es decir, que el trabajo es para la gloria de Dios. En este punto quiero recordar la definición bíblica del trabajo. Es la de el hermano Phil Steiger. Dice, trabajo es cualquier cosa significativa que hacemos, que Dios nos equipó para hacer y que puede ser hecha para la gloria de Dios, para el apoyo de nuestro prójimo y como parte de un adelanto de lo que ocurrirá en su reino. Trabajo es cualquier cosa significativa que hacemos, que Dios nos equipó para hacer esa cosa y que puede ser hecha para su gloria y para el apoyo de nuestro prójimo y como parte de un adelanto de lo que ocurrirá en su reino. La última parte nos recuerda, amados, que aún en el reino celestial seguiremos trabajando. No vamos allí a flotar en una nube a tocar el arpa. Isaías 28, que les invito a que vayan conmigo a este pasaje en Isaías capítulo 28 y el versículo 24 dice lo siguiente, Isaías 28, versículo 24, leeré hasta el 26. ¿Acaso para sembrar se pasa arando el labrador todo el día, abriendo y trillando la tierra? ¿No allana su superficie y siembra eneldo y esparce comino y siembra trigo en las hileras, cebada en su debido lugar y centeno o avena dentro de sus límites? Porque su Dios lo instruye y le enseña cómo hacerlo. Lo que resaltamos de este texto es que la habilidad en cualquier actividad lícita para el sustento del hombre es un don de Dios. Observe cómo este hombre, que Dios le ha dado la capacidad de ser un labrador o un sembrador, dice que él no se pasa el día arando. En un momento hay que arar, en otro momento hay que sembrar, en un lado ponemos una semilla, en otro lado ponemos otra semilla. Note, mi hermano, que el labrador hace todo esto y sabe cómo hacerlo porque Dios
lo instruye. Eso es lo que termina diciendo el versículo 26. Así que debemos volver a la pregunta, ¿cómo puedo saber cuál es el oficio o profesión que debo escoger? En Proverbios capítulo 14, versículo 8, si puede consultar allí también, dice el proverbista, la sabiduría del prudente está en entender su camino, pero la necedad de los necios es engaño. ¿Dónde está la sabiduría del prudente? En entender su camino. Es decir, Dios le ha dado unas destrezas y habilidades y es su responsabilidad hacer todo esfuerzo posible por conocer cuál es esa destreza o habilidad que el Señor le ha dado para el trabajo. Es nuestra responsabilidad, dice el pastor Sujel Michelén, es nuestra responsabilidad escoger nuestra ocupación, no de acuerdo a nuestro criterio, por eso habla de la sabiduría allí del prudente, no de acuerdo a nuestro criterio, sino al criterio de Dios. Fin de la cita. Ahora observe Isaías 54, versículo 16. Isaías 54, 16. Esas son algunas páginas más adelante de donde estábamos. Yo he creado al herrero, dice el Señor, que sopla las brasas en el fuego y saca una herramienta para su trabajo. Dios creó al herrero, pero es ese hombre el que tiene la responsabilidad de descubrir su profesión y desarrollarla. Así que, hermanos, los niños nacen con una habilidad que Dios le dio de fábrica para que ellos puedan desarrollarse después en la vida. La mayoría cree que Dios le dio la habilidad de ser bombero, después se convencen que no es eso, o de policía, etcétera, pero es la responsabilidad de cada uno descubrir cuál ha sido esa destreza que Dios le ha dado como un regalo y también desarrollarla. Es muy importante la prudencia a la hora de buscar conocer cuál es mi vocación. ¿A qué oficio me ha llamado Dios? Es por eso que en esta mañana hablaremos de 5 principios que nos ayudarán a escoger la profesión a la que Dios nos ha llamado. Así que si usted tiene interés en saber cómo yo puedo estar claro qué debo estudiar o en qué debo dedicarme para mi vida como adulto, estos principios pueden ayudarle. Si usted ya se ha metido en un lío, está en algo que usted, tal vez esto puede ayudarle a salir de ese lío. En primer lugar, estamos respondiendo cómo podemos saber cuál es la profesión a la que Dios me ha llamado. Primero, solo debemos escoger aquello que es lícito. De entre tantas profesiones que hay en el mundo, debemos escoger aquella o de entre las que son lícitas. En la mañana estábamos leyendo acerca de una gente que se dedican al robo. Y entonces, eso no es una profesión lícita. Y como hemos dicho anteriormente, no se le puede llamar profesión a eso. La Biblia dice que el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje. O sea que el robar no es un trabajo, bíblicamente hablando. Escucha lo que dice nuevamente Phil Steiger sobre la definición. Trabajo es cualquier cosa significativa que hacemos que Dios nos equipó para hacer y que puede ser hecha para su gloria, para el apoyo de nuestro prójimo y como parte de un adelanto de lo que será en su reino. Hay trabajos, mis hermanos, que atentan contra la vida de santidad a la cual el Señor nos ha llamado. Trabajos que aunque en sí mismos no son malos, pero en ciertos contextos exponen mucho a la tentación. Y es un trabajo, por supuesto, que debe ser evitado. No es malo ser camarero, o sí, no es malo ser un camarero, no es malo ser un taxista o un transportador o un Uber, pero mis hermanos, no, no es sano ni prudente que un camarero cristiano trabaje como camarero en una discoteca o en un prostíbulo.
o que el transportista se dedique a montar lo que sea ahí, hasta droga. ¿Usted ve? El trabajo que él hace es lícito, pero hay contextos en los que desarrollar tal profesión le va a conducir a ciertas tentaciones. En todo negocio u oficio lícito hay siempre la oportunidad para hacer cosas que no son lícitas, porque ahí ninguna profesión está libre. En todo negocio y oficio que es lícito, que está permitido hacer, siempre está la oportunidad para hacer cosas que no son lícitas. Aún en el pastorado. Por eso hay pastores que han caído, que han sido de mal testimonio. Porque en esta profesión también se puede hacer lo que no es lícito. No es solamente en el área del derecho que se hace lo que no es lícito. No es solamente el que es tesorero que hace lo que no es lícito. El que cuenta el dinero en el banco. Escuchen, mis hermanos, para hablar acerca de este asunto, lo que dice Lucas capítulo 3 y el versículo número 12. Escuche cómo Juan el Bautista responde a las preguntas de las personas, diferentes profesiones a las que se dedicaban, ellos le interrogaban. Entonces, fíjense cómo Juan en Lucas 3, verso 12 al 14 les responde. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados. ¿Quiénes vinieron? Recaudadores de impuestos. Vinieron a ser bautizados, es decir, ellos estaban arrepentidos, estaban reconociendo que el Mesías vendría y que tendrían que estar preparados para su reino, para poder participar de su reino. Así que ellos vienen donde Juan el Bautista, que es quien está predicando, quien está anunciando que el rey está aquí ya, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Y ellos le dijeron, los recaudadores de impuestos, maestro, ¿qué haremos? Respuesta de Juan, dejen de ser cobradores de impuestos. Esa fue la respuesta. No, porque su profesión no era ilegítima, era una profesión legítima. Ser cobrador de impuestos no tiene nada de malo, pero él le dice, no exijan más de lo que se les ha ordenado. Ahí es que estaba el problema. En una profesión lícita había una oportunidad para hacer lo que no era lícito. Mire, esta persona tiene una cuenta que pagar de unos 85 y el cobrador de impuestos ponía 89. ¿Sí ve? Ya eso no es lícito. Otros más, miren, también algunos soldados le preguntaban, ¿y nosotros qué haremos? ¿A qué vinieron los soldados? Bautizarse también. Ellos querían participar del reino. Nosotros queremos estar a cuentas con el Señor para poder participar. Juan le dijo, no, no pueden ser soldados del ejército romano, porque si no, no pueden entrar al reino. No, no les dice eso. Su profesión es legítima. Entonces Juan les dice, a nadie quiten dinero por la fuerza. Usted ve, habían aparentemente soldados que se aprovechaban de esa posición de autoridad para quitarle dinero a la fuerza a otros. Y también a nadie acusen falsamente. Y ustedes saben que en esa profesión de la milicia, ¿no? Muy común estar calumniando a otro para escalar. ¿Eh? Y perdón, Juan les dice, no, no hagan esa trampa. Y finalmente les dice, conténtense con su salario. Pero hermano, aquí hay una frase que dice, ¿con qué fuerza se casa un guardia? Para significar que el guardia gana muy poco, entonces no tendría como para echar adelante un matrimonio. Pero eso no es solo de este tiempo, del guardia dominicano, sino también de los soldados romanos. Mire, dice, conténtense con su salario actual. No le dijera eso si tuvieran un salario del cual ellos estuvieran contentos. Entonces le dice, hermanos, se puede pecar de quejarse, se puede pecar quitándole a otro lo que es suyo, y se puede pecar en un trabajo lícito acusando falsamente a otro.
Cualquier tipo de trabajo que atente contra la reverencia que le debemos a Dios o que atente contra nuestra obediencia a Él, o aquellos trabajos que serán necesariamente, y subraye, necesariamente ocasión de pecado para otros o para nosotros, no debemos considerarlos. Ejemplo, poner un negocio de bingo. Ese trabajo no debería ser considerado, hermano, porque es un trabajo que es ocasión de tropiezo a otro y a usted mismo. O ser rifero o vendedor de billetes de la lotería. Eso lo que incentiva es la avaricia y el amor al dinero. Eso no es un trabajo lícito a considerar. Escuchen lo que dice el puritano Richard Steele. Solo son lícitos aquellos trabajos por los cuales podemos pedir razonablemente la bendición de Dios y esperar de Él su favor y aceptación. ¿Se escuchó lo que dice Richard Steele? Aquellos trabajos por los cuales nosotros podemos pedirle a Dios razonablemente que los bendiga. Sí, porque es razonablemente importante esa palabra, porque hay quienes no tienen una razón muy buena y quieren que Dios bendiga sus malos negocios, ¿verdad? Yo recuerdo una ocasión, iba camino a la iglesia y estaba pasando por un negocio de corrupción, como le llamamos nosotros, y estaban haciendo sus apuestas y sus cosas, y cuando termina todo, el que llevaba el micrófono dijo, y le damos gracias a Dios por todo lo que pudimos hacer aquí. Y yo me preguntaba, ¿a qué Dios será que le está dando gracias? Porque el Dios de la Biblia no es. El Dios de la Biblia no está a favor de eso. Entonces, hermanos queridos, fíjense como Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él, a Dios el Padre. Si usted no puede hacer algo dándole gracias a Dios, debe dejar de hacerlo. Si hay algo que yo estoy haciendo y no puedo decir, Señor, gracias por esto, es mejor no hacerlo. Es una guía muy buena para poder saber si estoy haciendo lo que es lícito. Ahora, en segundo lugar, ¿cómo yo puedo elegir una profesión según el llamado de Dios? Debemos elegir aquellos que son apropiados según nuestras capacidades. ¿Cuáles oficios voy a elegir? Aquellos que son apropiados según mis capacidades. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Dios nos da su guía, mis hermanos, no por medio de una voz audible, sino por medio de la providencia. ¿Y qué es la providencia? Pregunta alguno. Bueno, la providencia, según el Catecismo Menor de Westminster, las obras de la providencia de Dios son aquellas con que santa, sabia y poderosamente Dios preserva y gobierna todas sus criaturas y todas las acciones de esas criaturas. O sea que Dios tiene el control sobre todo, esa es la providencia. Él gobierna y lleva la historia hacia donde Él se ha planificado llevarla. Dios nos ha dotado de capacidades, talentos y circunstancias específicas y es a través de esa consideración que nosotros debemos elegir nuestra profesión. ¿Qué es lo que estoy diciendo, mi hermano? Que no todos dan para todo. Yo tengo que considerar cuáles son esas capacidades que yo tengo para poder hacer el trabajo. Hermano, mira, hay gente que Dios lo hizo con un físico mm, muy bueno para un trabajo, pero con una capacidad intelectual que no es buena para otro. Dios no creó a todo el mundo para que sea un escritor o para que sea un ingeniero o para que sea un abogado o para que sea un médico. Algunos Dios le dio una cabeza más desarrollada y un cuerpo no tan desarrollado. Pero si usted dice, no, yo lo que quiero hacer es albañil y picar zanja en la calle con un cuerpito flin flin así a las 10 de la mañana, usted se va a desmayar. A lo mejor usted lo que debe fajarse con sus matemáticas y sus cosas y los cálculos, porque esa fue la capacidad que Dios le dio.
O a la inversa, querer meterse en cuestiones intelectuales cuando Dios no le dio esa capacidad. Y no está mal que nosotros, hermanos, reconozcamos las capacidades que Dios nos ha dado. Consejos. Considere detenidamente y de manera juiciosa tus capacidades, tus talentos y las circunstancias en las que Dios lo ha colocado. Si tomamos una vocación, y aquí atención a los que están pensando en entrar a la universidad, si tomamos una vocación considerando el dinero, voy a ganar tanto, en esa profesión se dice que se gana tanto. Si usted toma esa profesión considerando ese factor, sin considerar sus capacidades, sus talentos y sus circunstancias, va a pasar una de dos cosas. En primer lugar, puede ser que elija una profesión que está muy por debajo de sus capacidades. ¿Y cómo terminará? Terminará sintiéndose frustrado, amargado y desanimado. Voy a poner un ejemplo. Un hombre con la capacidad para ser un ingeniero, para manejar altos cálculos, se gradúa de ingeniero, pero resulta que él se entera que en Estados Unidos, siendo camionero, él puede ganar más dinero. Y deja su profesión de ingeniero para irse a ganar $2 o $3 más. Él puede que gane más dinero, efectivamente, pero ¿cómo estará el ánimo de esa persona? Posiblemente terminará en la amargura y en el sinsentido, porque Dios no le dio a él toda esa capacidad para desperdiciarla manejando un camión. Y hemos visto casos así, yo conozco casos así. Gente con capacidades muy altas y por ganarse 2 o 3 pesos más, se van a otro país y están haciendo algo muy por debajo de lo que pudieran estar haciendo. O en segundo lugar, pudiera ser que elija una profesión que está muy por encima de sus capacidades. Este es el polo opuesto. El que hace esto terminará avergonzado. Note cómo lo dice Lucas 14, 28 al 30. Que hombre que queriendo hacer una casa no calcula y mira a ver cuánto que va a gastar. No sea que comience y después no pueda terminar y hacen burla de él. Termina avergonzado. Es muy importante tener buen juicio a la hora de elegir una profesión. Escuche como Romanos 12, 3 dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí más de lo que debería pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Dios a cada uno le ha dado su capacidad. No piense más allá de lo que usted es. No todo el mundo es Michael Jordan. No todo el mundo es esta muchacha Paulino, ¿cómo que se llama? Marilady Paulino, ni Félix Sánchez. Cada quien tiene su no, porque yo puedo hacer lo que yo me proponga hacer. No, no permita que nadie te diga que tú no puedes. Bueno, pero si usted lo que tiene son 5'5", usted no puede ser LeBron James, usted no puede pararse entre esos gigantes a jugar basquetbol, a menos que no hagan una categoría para enanos y ahí usted entra. De otra, eso es una profesión que está muy por encima de sus capacidades y es muy importante evaluarlo. No elijas una carrera que esté muy por encima de tus capacidades económicas. Hay muchachitos que con los amiguitos estudian en colegios de riquitos, pero él no es riquito, entonces los otros quieren estudiar, qué sé yo, biología marina y cosas, astronauta y cosas caras. Entonces no se deje llevar por la emoción porque usted no va a poder hacer la carrera. Hay carreras, miren, hay carreras que son muy caras, ¿sí? Carreras que son muy costosas. Hay otras que son fácilmente llevaderas, porque vas a tener que trabajar mucho, vas a durar más de 10 años para terminar la carrera, porque cogerá una al mes trabajando duro para pagar una al semestre, quiero decir. Entonces no podrás terminar. No pretenda entrar en un negocio que requiere de un capital muy grande del cual uno no dispone. Ah,
Se me presentó una oportunidad de hacer este negocio. Hay que invertir 300,000 pesos, no tengo ni 50. Pues no es para usted la oportunidad. La oportunidad, hermanos, tenemos que aprender yo aprendí esto de la hermana Maribel Abreu. La oportunidad es para aquel que tiene las posibilidades para aprovecharla. Para él es una oportunidad. Yo voy al supermercado y dice de oportunidad. Y es verdad que está a mitad de precio, pero yo no tengo el dinero para comprarlo. Entonces, no es oportunidad para mí, no es una oportunidad para mí si yo tengo que ir a tomar prestado para comprar eso. Es una oportunidad para otro que sí tiene en ese momento, pero nos dejamos engañar. No todos, hermanos, tienen la capacidad para ser independientes. Hay una fiebre en la gente que quieren ser independientes. Nadie quiere trabajar para nadie, pero no todo el mundo tiene esa capacidad de manejar un negocio, una empresa. Algunos somos buenos para seguir lo que otro dice, para tener un patrón que nos dice, mira, a tal hora se llega, esto es lo que usted va a hacer, esto y aquello, ya, y uno sigue eso. Otros son más habilidosos, que Dios le ha dado esa capacidad para ellos ser emprendedores y para llevar adelante un negocio. Entonces es muy importante tomar eso en consideración. En tercer lugar, es importante buscar el consejo de personas piadosas y juiciosas, sobre todo aquellas que laboran en la vocación en que esté uno interesado. ¿Sí? Personas que sean piadosas, que tienen buen juicio y que están trabajando en esa profesión, personas que conocen los principios de las escrituras y que también lo conocen a uno. Como dice el pastor Oscar Arocha, en este mundo abundan los opinadores y escasean los consejeros. Usted tiene que buscar consejeros, no opinadores. República Dominicana está lleno de opinadores. La mayoría de los dominicanos son opinadores porque somos todos todólogos. El dominicano cree que sabe de todo. No, busque una persona que tenga buen juicio, ¿verdad? Que realmente sabe de lo que está hablando, que esa es su área, y busque consejo allí. Pregunte, ¿cómo hacer esta carrera? Mire cómo lo dice Proverbios capítulo 11, versículo 14. Donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. ¿Usted quiere victoria? Tiene que buscar consejo. No, no lo haga así, porque yo creo que fulanito me dijo que esto es. Proverbios 15:22 dice, sin consulta, es decir, sin buscar consejo, sin consultar, los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan los planes. Otra cosa que uno puede hacer es preguntarle a sus padres. Pregúntele a sus padres, papi, mami, ¿para qué tú crees que yo doy? Porque habrá alguien en el mundo que conozca a uno más que sus padres. Nos han visto desde chiquitos, saben más o menos para qué uno da. Entonces, es bueno contar con su consejo. Fíjese como Proverbios 13:1 dice, el hijo sabio acepta la disciplina del padre, pero el insolente no escucha la reprensión. Eso hace el hijo sabio, escucha lo que su padre le dice. Preguntar a los que trabajan en esa vocación es importante porque nos pueden decir cuáles son los beneficios de esa profesión, cuáles son los inconvenientes de la misma, cuáles son las cualidades que se requieren para hacer tal profesión, cuáles son las dificultades que se enfrentan en esa profesión, qué tipo de trabajo uno va a realizar, porque eso es importante, porque muchos entran en una carrera pensando que van a hacer este trabajo y en realidad es otra cosa. Bioanálisis, eso suena, licenciado en bioanálisis, eso suena maravilloso. ¿Usted sabe lo que se trabaja ahí? ¿Mm? ¿Con qué se brega? Ahí, si no, si uno investiga para uno saber. En cuarto lugar, porque no quiero cansarlos, debemos tomar en cuenta nuestras propias inclinaciones. Pero uno siempre tiene una inclinación a algo. A mí me gusta más la pelota, o me gusta más la música, o me gustan más los números, o me gustan más las letras. Eso es importante tomarlo en cuenta también.
no únicamente, ya hemos dicho 3 cosas antes que eso. Y en quinto lugar, a la hora de elegir buscar una profesión, es bueno buscar en oración la dirección de Dios y su asistencia. Buscar la dirección de Dios. Ore al Señor. Porque fíjese como Proverbios capítulo 3 dice, porque es verdad que nosotros podemos pues, prestar atención a las inclinaciones que tenemos. Bueno, tengo más inclinación por el área de la ingeniería o tengo más inclinación por el área de la plomería o de la electricidad o de la carpintería. Pero mire cómo dice Proverbios 3, versículo 5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Porque nosotros tenemos, hermano, a veces una idea que no es la más adecuada. Hay que confiar en el Señor. Es una imprudencia que yo elija la cosa porque así que yo lo siento, para allá que yo creo que voy a ir mejor. Miren, ¿quién les habla? Empezó a estudiar una cosa, se pasó a otra y terminó estudiando otra. Me faltó prudencia, me faltó buscar la dirección del Señor en oración. Eso fue tiempo perdido. Yo entré como administrador de empresa, después como ingeniero civil y terminé siendo un teólogo y ahora ejercito como pastor. Entonces, si hubiera buscado la dirección del Señor y el consejo, habría entrado primero a eso y todos esos años no se habrían perdido. Y todo eso chele, porque en la ingeniería civil se gastó unos cuartos. Entonces, muy importante que consideremos esto, se lo está diciendo la voz de la experiencia. El verso 6 dice, reconoce al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Porque ¿quién nos conoce más que el Señor para decirnos cuál es el camino que tenemos que tomar? Les animo a ver Jeremías 10 y versículo 23. El profeta Jeremías, inspirado por el Espíritu de Dios, dice, yo sé, oh Señor, que no depende del hombre su camino, ni de quien anda el dirigir sus pasos. No depende del hombre. Es el Señor el que tiene control sobre eso y por lo tanto buscar su dirección en oración y su asistencia es una sabia decisión. Pasemos tiempo orando, Señor, ¿dónde tú quieres que yo ejercite estos dones que tú me has dado? Y por eso Santiago 1:5 dice, si alguno está falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Algunas advertencias. Pero quisiera decir, hermano, que para responder esta pregunta, ¿es lícito que uno cambie de oficio? Sabiendo que Dios a cada uno le ha dado su vocación, le ha dado un llamado especial para ejercer un oficio, ¿es lícito cambiarse de oficio? La respuesta es sí, en ciertas circunstancias eso se puede. David era pastor de ovejas y después Dios lo puso como rey. Amós era boyero, era un agricultor y Dios lo mandó a ser profeta. Jesucristo era un carpintero y después un predicador, maestro y fue quien entregó su vida por nosotros. Entonces hay ciertas ocasiones, hermano, en que es lícito que uno cambie de oficio. Hay circunstancias, hermano, que ameritan que si usted es un abogado o un doctor o lo que sea y la situación se puso difícil y lo que hay es trabajar sembrando yuca, pues hay que echar para adelante. Hay que echar para adelante, hay que sacar fuerzas, pedirle a Dios la ayuda, pero sí pudiera ser posible el cambio de profesión. Algunas advertencias, como decía, no seamos perezosos en nuestra vocación. Dios nos ha dado un llamado y un trabajo para hacer, debemos ser diligentes. Hemos sido llamados por Dios, como dice Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea mucho, pero nada consigue. Sin embargo, el alma de los diligentes prosperará. Una persona que es diligente
va a prosperar. Y no es que en todos los casos sea así, porque hay gente que se esfuerza, es muy diligente y Dios ha decidido en su providencia mantenerlo a esa persona en un estado de que sobreviva decentemente. Y no está mal que esté así, mal es que esté intentando alcanzar más de lo que Dios le ha permitido llegar, pero que él haga su mejor esfuerzo, eso es correcto. Lo malo es, hermano, desear mucho y no hacer nada. La pereza es lo que está condenado en la Biblia. Dios nos ha dado dones y talentos, pero es nuestra responsabilidad, reitero, desarrollar esos dones y esos talentos. Segunda advertencia, no permita que su vocación particular intervenga con su vocación general o esencial. ¿Qué quiero decir? Usted no puede permitir que su trabajo, su oficio, intervenga con el llamado que el Señor le ha hecho de usted vivir una vida para agradarle a Él, de una vida santa, que le impida congregarse y poder hacer las funciones que Dios le ha llamado dentro del cuerpo de Cristo. No se puede permitir eso. Ah, porque hay que ser diligente en el trabajo, sí, pero que ese no es el único llamado que tenemos. Si yo soy casado, tengo un llamado a amar a mi esposa. Si tengo hijos, tengo un llamado a criar a mis hijos en disciplina e instrucción del Señor. Si voy a una iglesia y soy miembro de una iglesia, también tengo otro llamado. No es lo único, ¿eh? Dios llama a todo cristiano a ser santo. No podemos permitir que nuestra profesión estorbe nuestro crecimiento en la piedad. Tercero, recuerde siempre que el éxito de la vocación se encuentra en las manos de Dios y no solamente en la diligencia nuestra. ¿Se entiende eso? El éxito en la vocación nuestra está en las manos de Dios. Por mucho que usted se afane, mi hermano, si Dios quiere que usted se mantenga ahí sencillo, humilde, así se va a mantener. Eso no significa que usted no tenga metas altas y que aspire a mejores cosas. Lo que sí significa es que aunque usted tenga todo eso, si Dios determinó mantenerlo ahí por un tiempo o toda su vida, eso está en la mano de Él. Porque acuérdense que por el amor al dinero muchos fueron traspasados de muchos dolores, que es la raíz de todos los males. Y el Señor le recordó eso al pueblo de Israel cuando estaban en el desierto, que Él lo hizo pasar por ahí para hacerle ver que era Él que lo sustentaba y hacerle ver a ellos que no solo de pan vive el hombre y hacerle ver a ellos que su corazón se estaba inclinando hacia el mal y hacerle depender del Señor. Si Dios nos mantiene así, hermanos, a pesar de nuestras diligencias, tenemos que reconocer que en su mano, como dice Segunda de Crónicas 29, en su mano está la fuerza y el poder, y en su mano el hacer grande y el dar poder a todos. En cuarto lugar, dado que es Dios que da todas las cosas, tengamos contentamiento con la situación en la que Él nos ha colocado. Contentamiento. Bueno, Dios me quiere así, así yo estaré contento. Escuche cómo dice el apóstol o el escritor a los Hebreos en el capítulo 13, versículos 5 y 6. Hebreos 13, 5 y 6. Dice de la siguiente manera. Hebreos 13, versículos 5 y 6. Sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré, no te desampararé. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré que podrá hacerme el hombre. Y finalmente, hay un llamado mucho más importante que el llamado a la vocación al oficio que tenemos que hacer en esta vida. Y es el llamado que aparece en Mateo capítulo 20, capítulo 11, versículo 28. Es este llamado que dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. En esta mañana el Señor Jesucristo le está diciendo a usted, yo soy el único que te puede dar descanso. Nuestra vida, hermana, hermano, es muy afanada. Nosotros siempre estamos preocupados por el qué va a pasar, por cómo yo voy a sobrevivir, de qué voy a vivir. Pero el Señor Jesús nos dice, vengan a mí, trabajados y cargados, y yo les haré descansar, como San Agustín decía, Dios nos has creado para ti.
y nuestra alma solo hallará descanso cuando descanse en ti. Está aquí sin Cristo. Cristo es la solución a su afán de vida. Y Él está llamando a venir a Él. Es el más importante llamado al que usted puede responder. Jesús dice, el que viene a mí de ningún modo le echo fuera. Jesús dice, el que viene a mí y bebe de esta agua que soy yo, no tendrá sed jamás, no que será para él una fuente que salta para vida eterna. Usted quiere vida eterna solamente en Cristo. Y aquellos que somos de Cristo, hermanos, tenemos un llamado a la santidad. Para esto hemos sido llamados, dice el apóstol Pedro, sé santo porque yo soy santo. Y de ahí, hermano, podemos elegir lo que sea, cualquier cosa, porque andando en el camino de la santidad, con el temor del Señor, vamos a hacer lo que sea que hagamos, que sea lícito, como dijimos al inicio, lo haremos para la gloria de Dios, lo haremos para el beneficio del prójimo, y hermanos, vamos a seguir, vamos a estar practicando lo que será nuestra vida en el reino de los cielos. Señor, yo quiero agradecerte una vez más por tu palabra que nos instruye, nos muestra el camino que debemos transitar y a la vez pedirte perdón porque en nuestro orgullo no consultamos ni a ti ni a otros acerca de lo que tú quieres que nosotros hagamos. Y cometemos errores que nos hacen perder el tiempo. En otras ocasiones nos hacen pecar porque estamos en un lugar en el que no hay contentamiento o en el que somos incitados a hacer lo malo. Perdónanos por eso y concédenos la gracia de poder ser diligentes y prudentes, juiciosos, para poder saber, investigar a qué tú nos has llamado en esta vida. ¿Qué oficio haremos para glorificarte a ti, para ser de bendición a nuestro prójimo, para sustentar nuestra familia? Oh Señor eterno, también yo ruego que este llamado que Cristo hace de venir a Él, como dice el profeta Isaías, también vengan a mí, sean salvos todos los confines de la tierra. Señor, que ese Espíritu Santo esté llamando eficazmente a personas aquí que están sin Cristo. Y aquellos que profesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, que asumamos con seriedad el llamado a la santidad que tú nos has hecho, a vivir una vida piadosa delante de tus ojos, porque tú mereces que vivamos a la altura de ese llamado y tú nos has capacitado para eso también.